su asiento, por favor, sea tan amable. Había comentado de un mensaje del Espíritu Santo en su deidad, que Él es Dios, pero ese es mañana, pero traemos otro también de Él. Amén. Abra la escritura en Hebreos, ahí en el capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 12. Comparta la Biblia. En esta Biblia, la página 1504. Voy a variar en la suya un poquito, si es de otra versión. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ya vamos saliendo de esta parálisis y la colita, ¿verdad? Primero Dios. Amén. 4:12. ¿Ya lo tienen? Es un texto, así sentado se lo voy a leer. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuándo decimos amén? La palabra, hablamos de la Biblia, en esta enseñanza es puesta en un ejemplo como un arma, como una espada, y de alguna forma llega a nuestra vida para que nosotros la usemos como una espada, la palabra como una espada. Hemos de verla como algo espiritual. La palabra espiritual, un tipo de metáfora, como una espada física, o la espada física de una manera espiritual, como la palabra de Dios. Amén. Siempre hemos enseñado que la Torá o Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, vienen siendo como la raíz de la Biblia. El Tanakh o Antiguo Testamento es como el tronco del árbol. Y el Nuevo Testamento o Pacto Renovado vienen siendo las ramas y los frutos. Amén. El pueblo judío le da mucho valor a la Torá. Para ellos es la Torá, hablando del Pentateuco, que son los primeros 5 libros, porque Dios, el Eterno, le revela a Moisés directamente, cara a cara. La traducción hebrea dice de boca a boca, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, como es el único hombre que recibió esa revelación de una manera personal, para ellos es de suma importancia. Independientemente de que está todo el Tanakh o llamado Antiguo Testamento, es la Torá, el Tanakh y Brit Hadashah. Como se entiende cristiano o evangélicamente, se le llama el Pentateuco, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y repito, la enseñanza es que la Torá o Pentateuco es la raíz. El tronco es el Antiguo Testamento y las ramas y el fruto es el Nuevo Testamento. Amén. El Antiguo Testamento, para mí, porque en el judaísmo no existe eso, no serviría de nada si no está el llamado Nuevo Testamento, porque todas las profecías del Antiguo se cumplen en el Nuevo, y no existiría el Nuevo, no tendría ningún valor si no está el Antiguo, porque todas las profecías del Antiguo se cumplen del Mesías en Yeshua HaMashiach. Amén.
Así la espada es un complemento total y completo. Es como la espada que ven allá arriba, que es una réplica del rey Salomón y después del rey David. Vamos a pensar que el mango, ¿no?, viene siendo la Torá. Lo que cruza vendría siendo como el Tanakh, Antiguo Testamento llamado, y la hoja de la espada sería como el Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Por tratar de dar un ejemplo, una comparación, no es exactamente así. Tratar de ilustrarlo, la palabra como una espada o la espada como la palabra. La espada no puede estar separada del mango, lo que le cruza esa partecita, no recuerdo cómo se llama, y la hoja de la espada, si no ya no sería espada. Así la escritura no puede estar separada de la Torá, el Tanakh, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La espada es una. ¿Cuántos decimos amén? Y es necesaria. Si nosotros leemos los primeros 5 libros de la Biblia, con las concordancias vamos a leer toda la Biblia. Nos manda acá, allá y así. Pero si leemos Mateo, cualquier otro libro, Jeremías o Apocalipsis, también con las concordancias nos va a llevar a leer toda la Escritura. ¿Está claro? Pero siempre es bueno llevar un sistema de aprendizaje, de asimilación, de poco a poco, de algunos textos, de algunos libros, para que tengamos una formación. No es solo tomar un texto al aire y ya lo leo. Aún así hay bendición. Aún así siempre la palabra, por medio del Espíritu Santo, va a hablar a nuestras vidas. Amén. Ahora, en medio de este tipo de paréntesis de introducción, vamos a ver lo que dice la Escritura. Tenemos cuatro puntos, ¿no? Dice que de lo que hemos leído, un primer punto, o punto número 1, es que la palabra, obvio, con una espada que dice más abajo, es viva y es eficaz. La palabra es una palabra viva, es inspirada y revelada por el Espíritu Santo, que mueve la mente de los hombres que le escribieron, sus sentimientos, mueven sus manos. Y ellos empiezan a escribir lo que reciben del Espíritu Santo, como una luz, una lámpara a su alma, que le mueve el cerebro, la mano, y empiezan a escribir. Entonces, por eso es que la palabra es viva, porque el Espíritu Santo que la inspira y que la revela está vivo. Amén. Hay muchos testimonios que nos dice también eficaz, significa que es verdadera, que tiene fuerza, que cumple. Entonces, hay muchos testimonios en donde se habla de gente que, no conociendo nada de la palabra, de doctrina, de venir a una iglesia y al leerla, y leer del Señor Yeshua o Cristo, cambia de vida. Eso significa que es una palabra viva, porque solo por leerla da un cambio de vida en el espíritu y el alma de la persona. Pero no solo eso, quienes ya conocemos, la leemos y nos da consuelo, y nos da fortaleza, y nos da ánimo, y nos indica cómo vivir, nos revela la presencia y la existencia del Todopoderoso. Nos habla de conducta, de normas, de cómo vivir. Nos guía para llevar la mejor vida, para resistir al mal, para vivir en santidad, cómo orar, cómo alabar, cómo cantar, cómo estar en Él, en su presencia. Y es el manual perfecto, exacto. Y es la Escritura que tiene la traducción más amplia, más extensa
en la mayoría de todos los idiomas y dialectos del mundo. No hay nada con este valioso valor que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra, la Biblia, como dice aquí, como una espada que tiene viva, tiene fuego, mueve al poder, a ese cambio, a esa transformación. Es viva, es eficaz y es un arma espiritual. Vamos a Efesios 6:17, en donde cuando habla de la armadura que debe tener un creyente, dice que es como una espada. En Efesios 6:17 dice: y tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Decíamos que es revelada por el Espíritu Santo, y en este ejemplo como una espada. Es la espada del Espíritu Santo. Nosotros tenemos esta Biblia, espiritualmente es como una espada. Cuando un espíritu malo se presenta, cuando se está liberando a alguien, o cuando hay alguna presencia, usted toma la Escritura como un arma, como una espada. Y cuando tiene el conocimiento del texto, o se lo revela el Espíritu Santo, va a hacer un efecto tremendo en contra de los demonios. Los va a ablandar, los va a debilitar, y en la forma y la manera en que nosotros la leamos, o la soltamos, o la soltemos con la fe adecuada, el poder del Espíritu Santo, creyendo que es la revelación, la inspiración, y que es eficaz y que es poderosa, los demonios se van heridos. ¿Cuántos decimos amén? Es en sí el concepto cuando habla de la armadura de un varón, de una mujer, como la espada. De ahí que cuando sienta ese miedo, cuando siente que hay una presencia, cuando sienta que hay una maldición, tome la espada. Amén. Crea que es un arma. Crea que es poderosa, que da resultado, es eficaz. Vamos a este ejemplo claro en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cuando en la confrontación o batalla espiritual del Señor Yahshua con el demonio, el diablo, habla de 3 tentaciones. Y en esas 3 tentaciones el Señor le contesta con 3 versículos, o sea, con 3 espadas. El capítulo 4 de Lucas, que habla de las tentaciones, llama nuestra atención algo tremendo. En el verso 1 dice: Yahshua lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba el Señor Yahshua? Lleno. Lleno no es una medida, ¿no?, que tiene el Espíritu Santo de los pies a las rodillas, de las rodillas a la cintura, o de la cintura al cuello. No. Llenura representa aquí plenitud. Cuando a una persona se le dice está llena de amor, es muy amorosa, habla de una presencia, de una plenitud, de un don de amor. Cuando la persona es de mucha oración y se sabe y se nota, entonces se dice está llena de un espíritu de oración, que significa que tiene una plenitud, una presencia muy, muy fuerte de vida de oración, que llena su mente, que llena su pensamiento, que llena su hablar. Esta es llenura, la plenitud, no por medidas, sino por presencia. Amén. Así dice que el Señor Yahshua está lleno del Espíritu Santo. Si la palabra, la espada, es el arma del Espíritu Santo, para que tenga esa eficacia, esa fuerza y ese poder, nosotros tenemos también que depender del Espíritu Santo. No de buscar tener más de su presencia,
porque cualquiera la va a leer, cualquiera la vamos a usar, pero si no nos asociamos con quien nos da el arma, con quien la revela, con quien la inspira, entonces la va a leer en la carne, lo va a leer con gran cantidad de cosas que hay en mi mente. Decíamos una palabra coloquial medio vulgar y fea, ¿no? Que hay que sacar toda la basura que hay en nuestra mente, emociones, sentimientos, voluntad, de todo lo que nosotros tenemos y que estorba a la presencia del Ruaj HaKodesh, el Espíritu de la Santidad, el Espíritu Santo. Entonces, tanto la espada tiene la presencia total y completa, la Biblia, la revelación, como el que la usa, el guerrero. Nosotros debemos de buscar tener esa plenitud, esa llenura y esa presencia. La espada, cuando se usaba, lástima que no bajé la mía, tiene el escudo llamado de David. Cuando él usaba, de la hoja corría hacia la hoja y salía una luz resplandeciente. Los guerreros de ese tiempo salió una luz, en el escudo de David salió una luz contra el enemigo, contra los demonios. Salomón, conforme los escritos paralelos a la Biblia, era un guerrero, él era un hombre dedicado a un ministerio de liberación muy fuerte. Si usted lee a Salomón, ahí dice que tuvo encuentro como con 7, 8 principados, lo dice ahí en la Biblia, ¿no? Y en el otro contexto, habla de que era todo un guerrero. Entonces, cuando él iba a guerrear contra los demonios, de su espada salió un resplandor de luz por la presencia del Espíritu Santo que había en él, porque él tenía la Torah de ese tiempo, él tenía la escritura de Génesis hasta el tiempo de su vida revelada, y eso le daba una plenitud, una llenura, una presencia del Espíritu Santo. Amén. Que aún en la espada material saliese resplandor y los demonios eran rechazados. Ya estamos hablando de una presencia en la persona del Espíritu Santo, aún usando una espada material, física. Aquí no, aquí es el ejemplo para nosotros de una espada escrita, la Biblia, pero repito, cuando tengamos, como dice ahí, Yeshua lleno del Espíritu Santo. Ve otro punto bien importante. Aquí mismo dice, Yeshua lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán cuando fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto. Él no fue al desierto por sí mismo, fue llevado por el Espíritu. Y fue llevado para tener una confrontación. Hay veces que uno dice, ahora que estoy leyendo más de la Biblia, ahora que estoy orando más, ahora que me estoy acercando más a Dios, ahora que me acabo de bautizar, que acabo de ser liberado, ahora que me estoy portando mejor, vienen las pruebas, los ataques del espíritu malo, y de alguna manera o forma la persona se puede desanimar y puede creer o pensar que ¿por qué sucede esto? Bueno, hemos de entender algo. Yeshua, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu. Cuando nosotros buscamos esa plenitud y esa presencia, no es nada más para tener una lucesota, ¿no? O que digan, cómo se ve que tiene del Espíritu. No, esto que nos va a usar para que tomemos la espada y derrotemos al mal. Amén. Por eso dice, lleno del Espíritu Santo, fue llevado
por el Espíritu Santo. Hermana Esther, tráigala, que le ayude Tadeo o alguien. La espada que está ahí en la oficina colgada, será mi hermano Antonio, para que la baje, por favor, ya que está en la pared. Y no, hay veces que son ataques normales, no porque tengamos tanto del Espíritu Santo, no, es hasta por pecado tal vez, se practica ocultismo, se andan con pleitos, se anda pecando, robando, qué sé yo. Entonces se abren esas puertas, los demonios llegan y hacen lo que quieren, hay debilidad espiritual. Pero también el ataque es por tener de esa presencia, lleno del Espíritu Santo, dice la plenitud, la presencia. Entonces, prepárese, porque así como el Espíritu Santo le va a llevar a recibir bendiciones espontáneas por buscar de su presencia, también el demonio le va a atacar, a ver si es cierto, a ver de qué estás hecho, de qué estoy hecho. Pero también el mismo Espíritu nos da a llevar a derrotarlo. Un guerrero no espera el ataque, un guerrero ataca. Un guerrero no puede estar siempre a la defensiva, no. Un verdadero guerrero está a la ofensiva. Cuando yo daba testimonio de lo de la cara, no, el Señor nos saca en espíritu. Ya le hemos contado esas salidas. Siempre nos saca a ir a orar por almas que están encadenadas o demonios que les están atormentando. Esto es a nivel espiritual. Siempre hay algún ángel ahí que apoya, ¿no? Y se les libera y todo, y vamos. Pero ahora nos llevó al inframundo. Ahí es como una resurrección de algún alma. Y son demonios muy feos, muy... eso fue un viernes, yo amanezco el sábado. Y el olor, no solo la frialdad, sino el mismo olor. Yo cuando despierto en lo físico, duré todo el sábado y parte del domingo con ese olor. Obvio que los demás no lo perciben, ¿no? Entonces, cuando el alma de esa persona, en esa semana nos sacó 3 veces. Y lunes, miércoles, viernes, el viernes que fue la más fuerte, ya cuando la persona la tenían los demonios ahí como en piedras, un lugar muy feo, impuro, mucha gente ahí como con sarna, unas cosas muy feas, ¿no? Pero esa alma como que estaba ahí injustamente. Entonces cuando se logra correr a los demonios y le podemos como levantar y tomar, es cuando en eso aparece el ángel, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar algo de la espada en este sentido, y es cuando la levantamos. Ya aquí las frases son frases, palabra más fuerte, ¿no? Por la sangre del Cordero, y uno tiene que mencionar mucho el poder de la sangre del Cordero derramada en la cruz. Amén. Tiene uno que mover mucho las frases del poder del Espíritu Santo. Los textos en este nivel, yo puedo decir, hay un código. Yo vengo en el nombre del Kadosh, 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 Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. Son puros códigos y textos de guerra, de poder. Yo lo digo aquí, y le ponemos un poco de eso, de ese tipo de unción. Yo vengo en el nombre del Kadosh, 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 Adonai Sebaot, y te retiras, te haces para atrás ahora. Aquí es una cosa, pero en ese plano los textos tienen una fuerza y tienen un poder que los demonios rebotan. Esta es la espada. Los textos
de parte de la espada, y los demonios no lo soportan en ese lugar, en ese nivel espiritual. Porque así como Pablo dice que estuvo en el tercer cielo, y se habla de 7 niveles de cielos, el reino de los cielos, una cosa es el reino de Dios y otra el reino de los cielos. Amén. Así hacia abajo el inframundo, el hebreo seo, lugar de los muertos, Hades en griego, lugar de los muertos, hacia abajo también hay niveles. Entonces, según los niveles, el declarar la palabra es el efecto que más fuerte hace o se realiza o se manifiesta. El nivel tierra en el que estamos ahora no da o provoca el mismo efecto, porque hay mucha materia, porque decíamos en nuestra mente, corazón, emociones, sentimientos, hay muchas cosas que estorban, porque se suelta la palabra, pero cuando se suelta, ahí hay ángeles que apoyan. Está la presencia del Espíritu Santo en su plenitud. Amén. Y aquí no, en la calle no, en las casas, porque puede haber ídolos, aquí puede haber gente pensando en otra cosa, aquí puede haber alguien que nosotros nos estorbamos a los demás. No es un plano espiritual 100%, sea hacia abajo o sea hacia arriba. Pero ahí, repito, el poder de la palabra es otra. Ahí la espada tiene una fuerza tremenda cuando se sueltan los textos, ¿no? Ahora, en este nivel tierra, por ejemplo, los que necesitan liberación o que practicamos guerra espiritual, oramos por un enfermo, si nuestro nivel espiritual, como dice ahí, Yahshua estaba lleno, tenemos de la presencia, no al nivel de él, pero sí lo más posible. Entonces, de alguna manera, los demonios, cuando nosotros declaramos la palabra, es cuando yo decía, así como de la espada de él, ¿verdad? Salía una luz del rey Salomón o de David o su mismo escudo, de nosotros, como una espada aguda que dice Apocalipsis, sale una luz y retumba a los demonios. Amén. Los debilita. Inclusive, no es solamente cuando se les va a liberar, no, cuando se está evangelizando, les está hablando del Señor, esa luz empieza a debilitar a los demonios de dureza de corazón, de mente. Hablaba de ateísmo, de los que tienen idolatría, de los que no quieren nada del Señor. Esa luz empieza a hacer un efecto en esos espíritus malos. Decía uno de sus libros, Rebecca Brown, que fue una de las precursoras de liberación y guerra espiritual, de que ella, cuando hablaba con alguien de Dios y le presentaba el mensaje de salvación, que mentalmente ataba a los demonios, que mentalmente decía, cuando le hablaba a la persona de la salvación del Señor Yahshua, mentalmente decía, ato todo poder de espíritu de dureza, lo que captaba en la persona, de ateísmo, ¿no? De incredulidad, para que esos demonios, al estar atados por el poder de la palabra, ¿sí?, la persona pudiera entender el mensaje de salvación sin el estorbo de los demonios. ¿Esto está claro? Amén. Denle un aplauso al Eterno. Aleluya. Déselo fuerte. Amén. Bueno, es bien importante, no es solo liberación guerra espiritual, no, en la enseñanza, en la predicación, al evangelizar, al compartir del Señor. Cuando esta persona de esta alma que la tomamos, baja el ángel, había otros, pero bajó incluso uno como principado, ¿no? Porque para salir de ahí a nivel de alma también no es tan fácil. Y así en su vestidura
una haz de luz, como una circunferencia, y me toda mi alma con la otra alma, y él por arriba de mí, y yo voy abajo de él y me está sacando. Y en eso se atraviesa un demonio y ¡pum!, me rasga, y yo amanezco así. Esto fue espiritual combinado con lo físico. Fue el dormir poco y cuenta, pero fue más espiritual. De mes y medio para acá nos sigue sacando. Y le digo, ay Señor, así como estoy, pero gloria a su nombre. Porque aún herido físicamente, los demonios son derrotados por el poder de la palabra y por su Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ahora, no es una excusa, porque yo también he descuidado mi vida y bueno, no descansamos lo que debe de ser y todo eso. Obvio que cuenta, ¿no? En ese sentido. Lo que yo le quiero decir es que usted no tenga temor si está enfermo. Es que usted no tenga temor si está en prueba. El demonio de los más grandes y poderosos es el de temor. Implantan el miedo ahí en la persona, ¿no? Es que usted no tenga temor si no tiene trabajo. No, herido, en prueba, enfermo, si se presenta X situación, el Espíritu Santo está listo para socorrernos. Amén. Pero tenemos que tener palabra en nuestra vida. Tenemos que tener palabra en nuestra vida. Tenemos que tener palabra en nuestra vida. Entonces, en medio de la debilidad que se pueda tener, el Espíritu Santo activa el poder de su palabra, se convierte con una espada y créame que la victoria está segura. Aleluya. Un guerrero, una guerrera, amén. Es una guerra, hay heridos. Elías se quería morir en un momento de debilidad, siendo un gran guerrero. Acababa de derrotar a 450 sacerdotes del malo, ¿no? Sansón quedó herido, en ese sentido, ciego. Cuando ven los filisteos con Dalila, le dicen, pues nuestro Dios Dagón hemos vencido a Sansón. O sea, hay una guerra espiritual y Sansón no había entendido eso. Estaba herido Sansón. Pero finalmente un ciego logra la victoria. Destruye el templo de Dagón. El nuevo Elías es refortalecido y sigue adelante. Así podemos ver nosotros varios ejemplos de guerreros del Señor. Se cumple ahí cuando Pablo dice, caído, pero no derrotado. ¿Cuándo decimos amén? De ahí que hemos de entender el valor de la palabra como una espada. Aún esté en la prueba, esté debilitado, esté herido, esté enfermo, esté en escasez, la palabra de Dios es viva, es eficaz y permanece para siempre. Amén. Aleluya. Ahora, vemos el ejemplo. Lleno, plenitud. Entonces la palabra que el Señor va a soltar es una palabra viva, eficaz, poderosa. Entonces dice, por 40 días era tentado por el diablo. 40 días diario estuvo el diablo ahí tentándolo. No llegó en el 40 día del ayuno, el Señor estaba en ayuno y oración. Cuando la persona tiene de la presencia del Espíritu Santo, lo va a mover a orar y ayunar. Amén. Por eso se habla de una presencia, de una plenitud. Porque si no, entonces la persona va a ser movida a la carne. A mí me mandaba constantemente un amigo que es creyente, que va a otra iglesia, mensajes sobre los candidatos. Y cómo le aventaba Obrador, y a cada rato me mandaba de Obrador. Le hablé, y le digo, oye, no, es que Obrador, si tuvieras esa pasión por Dios, como la tienes por él y Anaya. Y le digo, Anaya, para mí es un niño pañalero, le falta mucha experiencia, bien inteligente, pero no hablo de lo feo, ya ve que ahí pura basura se aventaban, la verdad. Un hombre estadista, maduro, personalidad del presidente, ni los tres juntos, la verdad.
En un momento, una pasión, yo dije, esta es idolatría. ¿Por qué no hablas así de Yeshua? ¿Por qué no te metes así con el Espíritu Santo? ¿Por qué no te metes a la palabra así? ¿Por qué no te metes a orar así? Hay veces que nosotros equivocamos. Con tanta carne, ¿cómo vamos a tener la capacidad de tener la eficacia y la fuerza de la palabra? No digo que ustedes, digo tenemos. Entonces hay que sacar todo eso. Aleluya. Quede quien quede y quedó orador. Bueno, ya quedó orador. Hay muchos descontentos. Es lo mismo que cuando Peña, ¿quién fue antes de Peña? Calderón. Antes de Calderón no sé quién fue, ¿no? Nunca vamos a estar contentos. La Biblia dice que son puestos por Dios. Todos los presidentes reciben una señal de la existencia de Dios, de que entreguen su país a Él. Y si no lo hacen, el juicio es para ellos. La sociedad bíblica, hasta donde yo sé, todos los sexenios, cuando un presidente queda, van, le dan una Biblia y le dan el mensaje. Si ellos no aceptan, ni modo, eso ya es problema de los presidentes. Roben o no roben, hagan o no hagan. Pero nosotros tenemos una revelación. Tenemos nosotros la obligación de orar por ellos, pero no idolatrarlos. ¿Queda claro? Tenemos la obligación de ver por un país mejor, y más si buscamos tener de la plenitud del Espíritu Santo. Esto ya entre comillas, ¿no? Porque en el pueblo está el mejor ejército que puede tener un presidente, aunque él lo ignore. ¿Se me está explicando? La revelación está en nosotros. Y retomando aquí cuando dice, por 40 días, no dice hasta que llegó el día 40. Él no había comido nada, dice, tuvo hambre. Ve la debilidad, lo que yo les decía. Tiene hambre. No tenía alimento físico, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Aleluya. No sabe con quién se metió este tipo, hombre. Entonces dice, pasados los cuales tiene hambre. Y el diablo viene con la primera tentación, como metiendo duda, cuestionando, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en ¿qué? En pan. Y el Señor le contesta con un espadazo. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? Que sale ¿de dónde? De la boca ¿de quién? De Dios. Amén. Aquí está atacando el diablo al cuerpo. A nivel cuerpo, porque le ataca a nivel alma y a nivel espíritu. Tiene hambre, necesidad. Come y rompe tu relación con el Espíritu Santo. Para que ya no estés tan lleno. Para que ya no te use contra mí. Lo quieres desarmar de la palabra. Y el Señor le hubiera hecho caso al diablo y lo convierte la piedra en pan y come. Pero no, el que está lleno del Espíritu o tiene lo mejor posible del Espíritu, tiene ayuno, tiene oración y tiene la palabra viva y eficaz, y los demonios son derrotados. Amén. Y le da el primer espadazo. Los demonios atacan primero la carne. 5 sentidos: lo que vemos, lo que oímos, lo que respiramos, lo que hablamos, lo que tocamos. Y estos 5 sentidos se mueven con el cerebro, la mente, para luego atacar el alma. En el alma están las emociones, no, aquí en esta área de las entrañas, sentimientos del corazón, pensamientos, voluntad. Para que en la carne muevan emociones, sentimientos y pensamientos mundanos, carnales y de oscuridad. Y luego de ahí ataca el espíritu del hombre.
En el espíritu del hombre está la fe, está la conciencia y está la conexión, la relación primaria con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es al revés, llega al espíritu del hombre. Ahí llegó el Espíritu Santo, nos conecta con Él. En fe, en conciencia, en relación. Y el espíritu del hombre abarca el alma. Y las emociones, sentimientos y voluntad ya no son carnales, son espirituales. Y el alma en emociones, sentimientos y voluntad controla los 5 sentidos del cuerpo. Amén. Por eso es que primero ataca la carne. Por eso espíritu y carne no se llevan, dice la Escritura. Si usted pone aceite y agua en un vaso, verá que queda separado el agua y el aceite. Y así dice Gálatas, que las obras de la carne con las del espíritu no se pueden asociar. Están ¿qué? Separadas. Es parte del ejemplo, pero eso ataca la carne, para que las emociones, sentimientos, voluntad, alma sean carnales, mundanas, materiales. Enojos, contiendas, dice, todo eso es obra de la carne. Iras, pleitos, disensiones, herejías, hechicerías, adulterios, todo eso. Y luego ataca al espíritu del hombre, para que no ore, no lea la palabra, no adore, no alabe, no busque las cosas de Dios, no busque la santidad. Todo eso está en el espíritu del hombre. Por eso es que el Espíritu Santo que llena el espíritu del hombre llega hasta nivel carne. Entonces el Señor Yeshua estaba en la plenitud de cuerpo, alma y espíritu. 5 sentidos, su mente, emociones, sentimientos, pensamientos, conciencia, fe y bien relacionado con el Eterno. Aleluya. ¿Qué le iba a hacer el pobre diablo? Nada. Todo eso hacía que estuviera lleno de ¿qué? De la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y el segundo espadazo va al Espíritu. Cuando le dice, le llevó el diablo ahí en el alto monte y le muestra en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué son los reinos de la tierra? Crímenes, violaciones, droga, robos, explotaciones, violaciones, brujería, drogadicción, todo lo que... esos son los reinos de la tierra. Y se los enseñó. Y le dice, a ti te daré toda esta autoridad, potestad y la gloria de estos reinos. ¿Cuál es la gloria de los reinos de la tierra? Pues oscuridad. Porque a mí me ha sido dada y a quien quiero yo la doy, le dice el diablo al Señor Yeshua. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. Qué tremendo el diablo, ¿eh? Ni siquiera le dijo hincado. Hincado es una posición, postrado es con el rostro en el suelo. Y rendición total es tirado completamente hacia abajo. Alguna vez dábamos la enseñanza de la humildad al buscar al Eterno, ¿no? Cuando se es de pie en un momento dado, en una posición, no de altivez exactamente, en una posición de pie, de estar quieto, no me muevo, me quedo aquí porque aquí trato de sentirte. Una segunda posición es sentado, doblando las rodillas, sentado en una posición de meditación, de estar tratando de sentir revelación de esa presencia, meditando en su persona como es Yahshua el Señor. ¿Cómo puedo yo meditar, pensar y ver cómo es el Espíritu Santo en su fruto? Porque yo puedo ser como el Espíritu Santo, que soy carne, tener de ese fruto que es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe. Entonces, todo esto, ¿verdad?, que habla del fruto, yo lo puedo vivir, puedo meditar, voy a amar más para tener fruto de amor. Ya no voy a enojarme, no voy a perdonar a quien debo perdonar.
ya no voy a reaccionar de una manera negativa y yo estoy meditando. Eso es, puede estar sentado. Luego es hincado, ahí es crucificar la carne. Hincado. La posición tal vez más incómoda. Hincado. ¿Cuánto tiempo la que el Señor diga? Postrado y eso el rostro en tierra, hincado y el rostro en tierra. Los profetas en ese tiempo tenían una posición, se recargaban en una pared o en un árbol y se sentaban y metían lo más posible la cabeza hasta como hacerse un caracolito, ¿no? Que era la posición de la humildad del profeta. No ver el mundo, no ver ni la naturaleza, nada, sino enroscarse en una posición lo más que podían, se doblaban, porque decían solamente estando en esta posición puedo yo doblar total y quebrantar totalmente mi carne. De los profetas. Y luego ya venía la rendición total, todo boca abajo en este sentido. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo luego da diferentes movimientos. Es porque a la persona, como dice Juan, es necesario que yo merme, me haga menos, para que Yeshua crezca, para que se vea más la presencia del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, más vive Yeshua en mí. Eso era ya de esa plenitud que estamos hablando. Yeshua dice, hago la voluntad del Padre. Yo vine por obedecer, ¿qué? La voluntad del Padre. Todos estos son puntitos para buscar de la presencia del Señor. No es solo oración, no es solo venir a la congregación, no es solo alabanza, no es solo leer la Escritura, es la vida de humildad. Cuando hay humildad y santidad, nos lleva a santidad, nos lleva a consagración. Amén. Y todo eso que estamos hablando de la posición que el mismo Espíritu Santo nos va dando en una posición hermosa, y el cuerpo, la carne, va disminuyendo en su fuerza, en su actividad, en su poder. Y todo el lugar le empieza a dar a la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Y todo eso se empieza a reflejar a nuestro nivel espíritu humano. Es ahí donde ataca. Y cuando le dice, mira, todos estos reinos, si tú me postras y me adoras, los reinos del mundo y de la tierra. ¿Qué significa esto? Que cuando se depende tanto del mundo, de la carne, la persona está postrada y adorando al diablo. No hay más. Si se está dependiendo del mundo, hablo yo con todo respeto, ¿no? Hay gente que no sale de las novelas donde están todos los pecados, brujería, ocultismo, odio, rencor, tal. Y hay hombres que no salen de sus películas pornográficas. O usted sabe, ¿no? En 10 minutos hay películas donde un hombre ya mató a 40, así de fácil, los superhombres, ¿no? Entonces, todo eso, y hablamos lo del ambiente, casa, pleito, todo eso, es normal que se está adorando al diablo. Esos son los reinos del diablo. Y te doy estos reinos, la gloria de los reinos de la oscuridad. Pero cuando nosotros nos metemos en lo que he estado hablando, que dice la Biblia, no por mí, nos metemos a la gloria del reino del Todopoderoso. Amén. Entonces ya parece que el Señor se iba a hincar, a postrar, por eso mencionaba yo las posiciones, para recibir la basura. Por eso repito que cuando la gente está en una vida del mundo, está postrado ante el diablo. La Biblia lo dice, Él es el príncipe del mundo. Oro y el Señor no me contesta. Sí, estoy orando a Dios, pero aquí estoy peleando. Estoy orando, pero aquí estoy robando. Estoy orando, pero no leo la Escritura, no busco lo mejor para el prójimo, amor, todo eso, perdón. No puede ser así, ¿no? Entonces viene el ataque al Espíritu del Señor, porque es en el espíritu humano, en nuestro caso,
en donde se mueve la adoración, el ayuno, la oración, la presencia del Espíritu Santo. Y el Señor le da otro espadazo y le dice, ¿verdad? Al Señor adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. No dice servirás y adorarás. Primero dice, al Señor adorarás y a Él servirás. Para poder servir al Señor hay que ser un adorador. La adoración honra, engrandece la presencia del Eterno. En la adoración declaramos lo que Él es, en la alabanza lo que Él hace. Cuando decimos amén. No es bueno estar hablando de hermanos y cosas así, ¿no? Alabándoles si somos carne. Por ahí don Antonio siempre está alabando al Señor. ¿Sí me explico? Adorándolo. Hay veces que podemos caer mal en una plática, ¿no? ¿O cómo te va? No, pues bien, mi rey, mi Señor, y tengo esto, pero bendito sea su nombre, y ahí vamos, ¿no? Él es grande, es poderoso, y gloria a su nombre. Y ya comiste. Pues todavía no he comido, pero Él es proveedor y me va a dar un bistezote, si no, frijolitos con huevo, para mi precioso Dios, maravilloso Espíritu Santo. Y hay veces que cae mal la gente, ¿no? Hay gente que está muy religiosa, muy... Es cierto que existen los religiosos que hablan por hablar y mencionan el nombre y frases que nunca tienen en este tipo de vida, lo dicen por decir. Porque cuando el Espíritu mueve, usted no deja de adorar al Eterno. Dios dio, Dios quitó, ¿qué sigue? Es el nombre del Señor que bendito. En escasez o en abundancia, todo lo puedo en Yeshua, que me fortalece. Hay etapas, hay tiempos difíciles, pero ahí está la espada. Amén. Que nos dice, después de la prueba, viene ¿qué? La bendición. Mientras nos enseña paciencia, paz, fe, dependencia. Y el Señor es atacado a nivel espíritu. Adórame. Yo tengo que adorar a mi Rey. Yo le voy al Señor adorarás y a Él servirás. Vamos a servirle, pero tiene que haber una vida espiritual de adoración. Antes de ser un servidor, un adorador. Amén. Y es el segundo espadazo, la tentación del diablo va a nivel espíritu, donde está la adoración. Y finalmente también le ataca a nivel alma. Del 9 al 11 le dice que le lleva a Jerusalén y en el pináculo del templo, lo más alto del templo, con una bóveda, y le dice, mira, si eres hijo de Dios, échate hasta abajo, arrójate. Da a entender, no vas a morir. Y toca la Biblia, el diablo, el Salmo 91, 11. Así va a mandar ángeles que te van a proteger. Y antes de que te caigas y te estrelles en el suelo, te van a sostener. Haciendo una exégesis, tratando de entenderlo. Arrójate. Esto está moviendo a nivel alma, emociones. Al fin van a venir ángeles. Esto es, pídele un milagro que no esté en la voluntad de Dios. Esto es, tienta al Padre. Por una tentación del diablo, nosotros vamos a pedirle a Dios, en parte sí, que nos fortalezca. Por aquí era retar al Padre por una orden del diablo. Y le dice, te van a sostener. Y el Señor le da el tercer espadazo. Y dice, escrito está, no tentarás al Señor, ¿qué? Tu Dios. Le está diciendo, yo no voy a tentar al Padre a que me dé un milagro de no matarme, porque tú me lo digas, porque caigo en el aspecto emocional. A veces que pedimos milagros emocionales, o que no nos los da porque no los necesitamos. Pero cuidado, que tenemos un milagro que está pidiendo el diablo. Y ya me estoy explicando. Ahí mueve la emoción. Y sí, todos somos emocionales.
Pero hay emociones en el espíritu. Si vemos el mundial, ¿qué decimos? ¡Gol! Una emoción humana. Pero una emoción espiritual es ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Entonces hay emociones en el espíritu, como hay emociones del mundo. En los sentimientos se ve la persona amada, al varón, la mujer, el papá, la mamá, los hijos. Ay, qué mujer, ay, qué hombre, mis hijos, mis nietos. Yo a mi tocayo, a mi amigo se llama Hugo, ¿verdad? Y, mi tocayo, lo abrazo. Y me emociona en sentimientos y en emociones espirituales. Porque él tiene al Señor, yo lo tengo, tiene el Espíritu, yo lo tengo. Y no es solo una emoción sentimental los de amigos. Yo al matrimonio allá atrás, tenía tiempo que no los veía y los abracé y sentí muy bonito, ¿no? Una luz muy bonita de amor porque sé que ellos me aman. Amén. Pero si es una emoción, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga. Es diferente. Así las emociones, hay que tener cuidado que no nos mueve el diablo a una emoción de un milagro que no esté en su voluntad. Les voy a dar un ejemplo. Una ocasión estaba yo aquí con un pastor y estábamos solos y estábamos orando, había como 8 gentes que se les estaba orando por liberación. Yo no sé cómo se metió una persona que vendía hongos, ahí está en un costalito. Dicen, ¿quieren hongos? Y me dice el pastor, pastor, vamos a comprar hongos. Yo no oigo, mira, yo no conozco de hongos, ¿no? Y con eso que son venenosos. Y dice el pastor, pero la Biblia dice, comerás cosa mortífera y no te dañará. Claro que la señora que los vendía decía, no, son de los buenos, no hay problema. Yo no se le vaya a ir uno por ahí, o sea, de los malos buenos. Hugo, comerás cosa mortífera y no te dañará. Yo, mira, cuando hemos ido a la sierra, hemos comido insectos, gusanos, hojas, no sé, de carbón, flores, raíces, lo que caiga, y hasta hongos que arrancan y hasta crudos. Porque no hay que comer en 3 días, andas en la sierra y Dios te lo da y cosa mortífera y no te dañará. Si te mueres de una serpiente, la más venenosa, no te hace nada. ¿Sí me está explicando? ¿Por qué? Porque son milagros protectores necesarios, porque se está predicando la palabra. Pero si aquí hay alimento y tenemos y no conocemos, es un riesgo. Entonces él se movió en la emoción, este pastor. La Biblia dice, comerás cosas. Digo, no, yo no. No es necesario pedir un milagro, declarar un milagro. Cuando al otro día él está en el hospital, porque eran venenosos. La persona que había entrado era bruja. Y entró con tal intención y le dio resultado. ¿Sí está claro ahora? No es que usted no compre hongos, no va por ahí. Pero que muchas veces el diablo está moviendo a una persona en su emoción a pedir un milagro, tentar a Dios, ¿no? Provocar, tentar, poner. La palabra tentación significa el que es sometido a prueba. Es probado para que ¿qué? Para que no caiga. Y en otra dirección, nosotros vamos a tentar a provocar a que alguien haga algo. Tentar seducir, tratar de convencer. Tómate una, lo estamos tentando. No, ya no tomo. No pasa nada, una. ¿Ya ves? Tómate la otra. Cuando nos damos cuenta ya estamos con 20, ¿no? Y ya caímos en la trampa. Las tentaciones son trampas, son seducciones, es sometimiento a prueba. El Señor nos puede someter a prueba de alguna manera. Aquí el demonio somete a prueba a la persona para que la persona someta a prueba al Eterno en un milagro no válido por orden del demonio. ¿Sí está claro? Este es el alma. Y vaya que en el alma tenemos unas de fallas tremendas. Somos a veces más emocionales que espirituales. Hay quien se va de la iglesia porque ya no le hizo caso el hombre a la mujer. O
se separaron del noviazgo y se van. ¿Qué culpa tiene Dios de enamorarse de que no debe enamorarse? De que no tiene vida de oración y no tiene el discernimiento. Y a todos nos ha pasado de alguna manera o forma. ¿Qué culpa tiene Dios de que te asocias con un hermano y ponen un trabajo y no dio resultado? ¿Qué culpa tiene el Eterno de que prestas dinero y no te lo pagan? O sea, hay muchas maneras y formas en que uno emocionalmente, sin ser la voluntad de Dios, hace cosas. Pero cuidado cuando viene del diablo, porque entonces ataca a la persona y se ve tan claro que era del malo que la persona termina separándose de Dios, de su iglesia, de la palabra. Ahora ya no oro, me siento tan mal, he pecado tan fuerte y ya afectó al alma, afectó al espíritu. Aquí está atacando al cuerpo, al alma y al espíritu. Pues el Señor tiene una espada viva, eficaz, que es la palabra, y con 3 espadazos vence al diablo en las tentaciones. Cuando decimos amén, la palabra habla y dice, ya vamos a terminar, algo muy bonito, muy tremendo. Dice que es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Por qué tiene 2 filos? Porque la enseñanza dice que entra la palabra. ¿Y cómo entra? Aquí lo dice. Penetra otra vez espíritu, alma y cuerpo, hasta partir el alma. Sí, la palabra. La Biblia, textos, con una espada, entra a la mitad del hombre, entrañas alma, parte el alma. ¿Para qué? Para sacar lo feo del alma. Amén. Luego dice también que parte el alma y el espíritu, lo que hablábamos, el espíritu del hombre. Igual para sacar lo mundano, lo carnal, lo material, lo feo que hay en el espíritu del hombre, ¿no? Y dice que toca las coyunturas y los tuétanos. Coyunturas es la unión, por ejemplo, en los brazos, estos de aquí, en las piernas de las rodillas, la parte de atrás, ¿sí? Todo lo que une brazos, hombros, son las coyunturas. El hombre no puede estar completo, sino en sus coyunturas están unidas. Donde hay esencia del alma normalmente es en las coyunturas, plantas de los pies, palmas de las manos y cabeza. Por eso la imposición de manos de Moisés a Josué, Pablo le dice a Timoteo, por la imposición de mis manos aviva el fuego que yo te di, ¿no? En que se entiende es de Dios. Y de esas partes, ¿verdad?, es donde hay esencia del alma. Por eso es que la palabra llega a esos lugares de nuestro cuerpo, a las coyunturas. Cuando habla de los tuétanos, hablamos de los huesos. Un hombre no puede vivir sin huesos. Los huesos no pueden vivir sin tuétanos. Los tuétanos representan el alma de los huesos. Una mujer que en la columna vertebral le quiten, ¿cómo se llama esto? Lleva otro nombre. Médula, queda estéril. ¿Sí sabían eso? Entonces, de alguna manera o forma, la espada, como una arma de 2 filos, la palabra con una espada, toca espíritu, alma y cuerpo. Y el filo de arriba purifica, parte, rompe y saca lo malo del ombligo para arriba. Y el filo de abajo mata, limpia y purifica los órganos sexuales y todo lo de abajo. ¿Cuánto decimos amén? Pues que tiene 2 filos, para romper, partir hacia arriba, para romper, partir hacia abajo, y penetra hasta lo más profundo, espiritual, mi cuerpo, hacia arriba y hacia abajo,
porque la palabra de Dios purifica total y completamente si nosotros la recibimos con este propósito, que nos santifique, nos purifique, obvio, porque nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y nuestra labor espiritual. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Y finalmente dice, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Cuando leemos la palabra, empezamos a recibir revelaciones, como debe de ser. Cuando nos sumergimos en la palabra bautizo es sumergirse, quedar debajo de. Este no es un punto doctrinal, no, es un ejemplo. Yo voy a sumergir, a bautizar en la palabra. Cuando uno se bautiza en agua, después que aceptar al Señor, que va a haber bautizos en octubre, el aniversario de la iglesia. El bautizo significa sumersión, me sumerjo abajo. Dando testimonio de que morí en la muerte del Señor Yeshua en la cruz y en la sepultura. Y cuando la persona sale del agua, da testimonio de que resucitó a una nueva vida en la resurrección del Señor Yeshua. Amén. Eso dice Romanos capítulo 6. El bautizo en el Espíritu Santo, la persona se sumerge en la presencia del Espíritu Santo. Por ahí ya no sale, queda sumergido. El Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Ahora yo voy a entrar en su presencia. Adoración, oración, ayuno, todo lo que ya hablamos. Y aunque no es doctrinal el punto, pero es válido, ahora yo me voy a bautizar en la palabra. ¿Cómo? Como con el Espíritu. Me voy a meter en la palabra, sumergir, y también ya no voy a salir. ¿Qué le dijo el Señor a Josué antes de ir a Jericó y cuando toma el oficio que dejó Moisés? No te apartes de la palabra ni a la derecha ni a la izquierda. Medita en ella que de día y de noche. ¿Y qué le dice? Y todo te saldrá bien y serás prosperado en qué? En todo. La Biblia no es para que lea 3 versículos diarios. Es, si me sumerjo en el Espíritu Santo, bautizado, le voy a decir, Señor Yeshua, bautízame con tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a sumergir en la palabra. Cuando Él dice que es lleno del Espíritu Santo, le lleva una vida de ayuno, de oración, y se sumerge en la palabra y suelta los espadazos. Es más, estamos hablando del Pentecostés del Señor Yeshua. Porque cuando Él es bautizado, orando, se abre el cielo, baja el Espíritu Santo como paloma y se oye una voz del Padre que dice, mi hijo elegido. En el libro de los Hechos dicen que estaban orando y se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo. Lo mismo que aquí cuando Él está orando y está siendo bautizado en agua. Cuando la persona es bautizada en el Espíritu Santo, dice, recibiréis ¿qué? Poder, libro de los Hechos. Y aquí dice que Él estaba en el poder del Espíritu. Y ese poder y todo esto provoca una llenura. Y aquí dice que Él estaba lleno ¿qué? Del Espíritu Santo. Y ahí le va el complemento. Terminan esta parte de Lucas 4, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Y cuando el Señor es bautizado, esto lo dice el 3:21, cuando se bautizaba, orando el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo sobre él como paloma, y viene la voz del cielo. Se abre el cielo, acá la voz del Señor en el libro de los Hechos son estruendos, bajan lenguas de fuego. Y luego viene la genealogía
habla de su descendencia y ascendencia, y el acto seguido es la tentación, lleno en la plenitud, y terminan las tentaciones, y miren lo que dice, y Jesús vuelve en el poder, hablaba yo de poder hechos y con él, y dice inmediatamente en el verso 18, el Espíritu del Abba, del Padre, está sobre mí por cuanto me ha ungido. La unción, que es la guía. El bautizo en agua, el bautizo en el Espíritu Santo, que da la llenura, que da la palabra, la oración, el ayuno, el poder y la unción. ¿Cuándo hacemos amén? Ahí está el Shavuot o el Pentecostés del Señor Yeshua, idéntico al libro de los Hechos. ¿Cuánto hacemos amén? Y tiene el poder de la palabra y tiene el poder del Espíritu. No lo hemos hecho últimamente. Cuando hemos ido a algunas casas donde hay espíritus malos, esta espada es pesada, pesa. Y llega un momento, hay demonios guerreros que tienen armas, tienen tipos de cadenas y un tipo de armas raras, ¿no? Como hay ángeles con espadas también, en ese sentido. Y cuando lo hemos llevado a casas y el espíritu nos da unos movimientos y nos da una capacidad de fuerza física que se empieza a mover sola la espada. Ven, para. Aquí de este lado. No, ponlo cerca. Entonces se empieza a mover, no te va a pegar, ¿eh? Se das un chamuco, sí. Entonces se empieza a mover así, nos mueve así en movimientos, ¿sí me explico? Y con una fuerza que yo no la tendría. Para mover esto y media hora, pero en las casas se ven cómo los espíritus empiezan a volar. Amén. Cómo empiezan a irse. Entonces, esos movimientos que no son míos, en ese sentido, y que yo no identifico por mí mismo, si yo trato de hacerlo, ya me cansé. ¿Sí me explico? Por eso me puede agarrar hasta una hora. Aquí me lo ha dado cuando a veces me bajo. O de noche. Y me los da. Y empiezan a aparecer y es toda una guerra. Ya cuando acabo en lo físico, pues, pobres brazos, ¿no? y piernas. Pero sí llega un momento en que lo material. Aquí está el arca. Aquí está el candelabro y aquí está el escudo de David. Es una réplica igual, pero llega a tener una fuerza y una vida espiritual y sirve para la guerra. No pasaría esto, no serviría de nada, no porque yo, no. Si no tuviéramos vida de palabra, vida de oración, ¿se vamos a ir explicando? Y si no tuviéramos lo que se debe tener ahora. Gracias. No necesitamos una espada física, que quede claro. Amén. ¿Cómo se pusieron las espadas? Un miércoles en Guerreros de Oración, el Señor me dio una revelación así, de 2 espadas. Y dije yo, bueno, ¿y a dónde las consigo? Al otro día llega la hermana Lucy, que tiene un puesto en el Tianguis, que ahorita está apoyando como secretaria, porque antes había sido secretaria ya y se enfermó la hermana Patti. Dice, pastor, ella sin saber nada, ni había estado, ni sabía mi pensamiento. Al otro día, dice, hay una persona que trae unas espadas que son réplicas de las del rey Salomón. Le digo, ¿y dónde está? Dice, no, usted dígame si le interesa. Digo, sí, y me las traen. Al otro día de la revelación, y por eso se pusieron ahí, y por eso yo compré la mía. Amén. No hay coincidencias. Y un día, aquí orando, tomé la espada y me empezó a mover, y yo no podía pararme.
iba para allá, regresaba en movimiento, así, y pues uno se admira, ¿no? Entonces nos las hemos llevado como a 2 o 3 casas donde estén infestados de lobos, de demonios, por lo que se practicaba. Y igual manera se me ocurrió, Señor, pues úsame, que me empieza a mover, Pero esto no es llevarlo a todas las casas o porque queramos, es cuando el Espíritu Santo guía. Amén. Pero no es necesario llevar una espada física, sino llevar esta. No como un libro solamente sagrado, sino también llevar la espada, ¿dónde? En nuestro corazón, alma, espíritu, en nuestra mente. Es la mejor kippah. Aleluya. Esto porque así lo dio Él y cuando es necesario. Pero la mejor espada es esta, impresa, pero también en nuestro corazón, mente, alma y espíritu. Amén. Nos vamos en pie y vamos a orar. Aleluya. Yo sé que usted hoy va a soñar que tiene una espada, que se va a ver ahí, pero no busque soñar. Yo digo, sé que va a soñar, ojalá nos diera un sueño, ¿no? Pero tiene la mejor espada, amén. Hay que usarla, hay que leerla, hay que alimentarse, hay que memorizarla, hay que meditarla, hay que tener un cuadernito, escribir todo lo que nos revela, hay que compartirla y hay que convertirse en un guerrero que tiene la espada, un arma poderosísima. Amén. Repita la oración conmigo. Padre, te damos las gracias por la enseñanza. Gracias, Señor, porque tenemos la espada más poderosa, viva, eficaz, que nos da la victoria, el consuelo, la fortaleza, el aliento, la dirección, la guía, la luz, la inspiración. Ayúdanos, Padre, a usar la espada, a vivir en ella, profundizar en ella, tener un deseo grande, muy profundo, en un amor de aprenderla, de vivirla, porque nos das la victoria y nos lleva a una vida de buscar la presencia y la plenitud de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, bendito seas, y sea la luz de tu palabra que llegue a toda mi familia que yo represento, y sea la luz de tu palabra que llegue a tu congregación y llegue a todo aquel que necesita conocerla. Gracias por la bendición de tu palabra, en el nombre de Yeshua Adonai. Amén, amén, amén. Den aplausos al Señor. Aleluya, amén.